Hay algunas personas que nos han dicho: pastor, la palabra lideranza no aparece en el diccionario. Pues sí aparece, y es de origen portugués, y hemos hablado y hemos abierto mucho sobre el tema, así que sí existe, y por eso lo hemos llamado lideranza cristiana. De hecho, hay escuelas en el mundo, tanto en Escocia como en Portugal y en Alemania, sobre lo que es lideranza cristiana. Así que yo quería solamente para que sepamos que cuando llamamos el seminario lideranza cristiana, sí existe y sí es posible. Y creo que ustedes esta noche están listos para entregarme una tarea, ¿cierto? Así que voy a pedir a los pastores pasar por cada lugar y pedir la tarea, porque esa tarea va a ser calificada y va de acuerdo a todo lo que se va a entregar con la certificación. Debe de estar escrita con su nombre, porque vamos a poder devolverla después, el día de la entrega del certificado. Y veo que algunos no la hicieron. Bueno, ahí trasnochando lo hubieras hecho. Voy a darle una segunda oportunidad a los hermanos que no trajeron la tarea. Si usted la trae el domingo, me la entrega en recepción, se la voy a valer. ¿Y algunos saben cuál es la tarea? Recuerde que cuando comenzamos a hablar de lo que es el liderazgo bíblico, trabajamos un primer punto. ¿Y cuál es? Que es un liderazgo personalizado, ¿qué? Mesiánico. Y cuando terminé de enseñar el tópico, ¿qué les dije? Que teníamos una tarea. ¿Cuántos ejemplos según la tarea? 5 ejemplos en la Biblia de liderazgo personalizado mesiánico, que no tocará ninguno de los aspectos que nosotros tocamos. Así que si usted trae la tarea el domingo, vamos a valérsela, hermano. Voy a esperárselo, ¿yo? Anótelo. Anótelo. Bueno, vamos a seguir, porque hace 8 días vimos 2 tópicos. El primero de ellos fue el liderazgo personalizador mesiánico, y vimos el liderazgo, ¿cuál fue? Formador, instructor o aleccionador, que les dije que encerraba todo, y ahí estuvimos, hasta ahí llegamos. Y lo que quiero que esta noche tratemos de abarcar 3 tópicos. Esta noche vamos a tratar de hacerlo, y vamos a hacerlo meditando los mismos textos que hemos estado meditando. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 12, es donde estamos centrados, donde estamos viendo. Y el tercer tópico que vamos a ver esta noche es el liderazgo discernidor. No cernidor, sino discernidor. Y vamos a meditar en qué se da el texto bíblico. Cómo es que nosotros encontramos en la palabra del Señor este tema, y cómo es que lo vemos. Cuando usted y yo leemos Marcos capítulo 1, versículo 1 al 12, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a leer el texto otra vez. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos
los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por solo tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Más adelante vamos a ver por qué Jesús siempre decía a los discípulos, a los espíritus inmundos: callen. Y por qué Jesús no quería que ellos le descubriesen. Eso tiene una verdad bíblica, es el cumplimiento de una profecía, pero esta noche no lo vamos a ver. Quiero leer también Mateo capítulo 12, si pueden leer conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 9 en adelante. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en el hoyo el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano. Dijo al hombre, aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús, ¿qué dijo? Sabiendo esto Jesús se apartó de allí, y le seguía mucha gente, y sanaba a todos. Por favor, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, dice la escritura en el versículo 6: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano le fue restaurada. Hemos leído los tres pasajes por lo siguiente, porque estamos llegando a un punto en el que necesitamos tener claridad sobre lo que está pasando según la narración de los tres evangelistas. Y en los tres evangelistas, como les he dicho desde el principio, hay cosas que el uno complementa al otro. No es que se contradicen, sino que se complementan, y eso es sumamente importante. Cuando hablamos de el liderazgo discernidor, tenemos que decir en primer lugar que el término discernidor o discernimiento, el término discernimiento se forma a través del comienzo de una palabra o el final de una palabra en el latín o en el griego. Se forma antes o se forma después. En el latín esto lo llamamos sufijo. En el latín hay un sufijo que es metun, y este significa medio o instrumento. Entonces, cuando llegamos a pensar qué es discernimiento, estamos hablando de qué, de un medio
o un instrumento. Cuando hablamos de discernimiento, según el latín, estamos hablando de un medio o de un instrumento. Un medio para llegar a un fin, o un instrumento con el fin de lograr algo. Eso es lo que en la primera medida podemos ver como discernimiento. Pero quiero ir más allá, porque también viene de una palabra latina que es discernere, y esa palabra habla de distinguir o separar. Entonces, discernimiento no solamente es, ¿recuerdan? No solamente es un medio o un instrumento, sino que también ¿qué es? Es poder distinguir. ¿Poder qué? Distinguir o separar. Lo que vamos a mirar es que en el discernimiento es un medio o un instrumento para lograr algo, para descubrir algo, para llegar a un fin. Pero también estamos hablando de que es la manera de distinguir o separar. ¿Distinguir qué? Distinguir entre una conducta y otra. Distinguir entre una motivación y otra. Distinguir entre un pensamiento u otra. Distinguir entre una actitud u otra. O separar una cosa de la otra. Usted y yo no podemos decir que esto es igual a esto. No, el mismo espíritu, el espíritu que hay en una persona necesariamente no es el mismo espíritu que hay en otra persona. Cuando usted y yo nos sentamos con varias personas y tenemos una confrontación, usted y yo muchas veces salimos de esa confrontación y decimos: si noto el espíritu de esta persona es más pasivo, más tranquilo, una actitud más jovial, pero el otro estaba deseoso de prender la mecha. Tenía un espíritu criticón, antagonista, respondón. Entonces usted y yo, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos teniendo discernimiento. Estamos distinguiendo entre una conducta y la otra. Estamos separando algo del otro. Eso es distinguir. Eso es discernimiento. Logramos a través de discernimiento el medio para separar, el medio para llegar a un fin. Y eso es lo que cuando llegamos al término de discernimiento nos puede ubicar. Pero quiero ir un poquito más allá y quiero decir que discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos qué es bueno y qué es malo. Voy a decirlo para que usted lo anote. Discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia entre una conducta y otra. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Qué es con esto? Quiero que usted y yo miremos eso. Ahora, cuando una persona está ejercitándose en el discernimiento una y otra vez, ya no solo tiene un medio, sino tiene la capacidad. Y escríbalo, porque Dios nos creó a nosotros así. Tiene la capacidad para poder certificar o negar lo que está pasando o la conducta de alguien. Ya no estamos hablando de un medio o de un instrumento únicamente, sino de la capacidad. Nota que tú y yo muchas veces decimos: venga, nosotros estamos pensando de esta manera, pero vamos donde Julanito de tal, que Julanito de tal ha logrado la madurez para decirnos si esto está correcto o no correcto. Nota, ya se formó una capacidad. Entonces vamos a esa persona. Eso es discernimiento cuando vamos a las Sagradas Escrituras. Ahora, en el griego quiero que usted y yo miremos lo que significa en el griego. La palabra griega o el término griego de discernimiento es diacrino, con K de kilo, diacrino. Ahora, cuando usted le encuentra esa palabra diacrino con K de kilo, usted va a encontrar que significa separar. Separar. Usted está en medio de todo el mundo y de repente usted está separando la manera de actuar de aquel con la manera de actuar de este, la manera de pensar de él con la manera de pensar de aquello. Ahora sí, teniendo claro esto, vamos a encontrar en el pasaje que hemos leído dónde está
evidenciado ese liderazgo de discernimiento. La escritura nos dice en Marcos que Jesús entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano y lo acechaban mirando qué iba a hacer para poder acusarle. Nota eso lo que nos dice Marcos. Y el Señor se adelanta a eso y responde de la manera como ya sabemos. Él dice: ¿tú hacer bien o hacer mal? El Señor se adelanta a eso. Pero cuando vamos a Mateo, nota que Mateo nos dice casi lo mismo, solo que Mateo en el contenido nos dice que ellos como que empujaban. ¿A quién? Al de la mano seca lo empujaban para que Jesús lo viera, pero Jesús ya sabía que él estaba ahí. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? El Señor sabía que ahí estaba. Y ellos lo empujaban. Y cuando ellos lo empujaron, le preguntaron al Señor. Mateo nos dice, no que el Señor les preguntó, sino que ellos le preguntaron: ¿qué es lícito hacer acá? Y el Señor les responde diciendo que si una oveja cae a un hueco, a un hoyo, ¿usted la dejaría o la sacaría? ¿Y sabe el Señor por qué tomó eso? Porque en Deuteronomio capítulo 22 versículo 4, el Señor determinó en la ley que si tu prójimo, una bestia, un animal de tu prójimo, caía en un hoyo, usted debía de ayudarle a sacarlo. Y la norma estaba tan escrita que no determinaba cuál día fuera. No decía si era día de reposo o qué otro día. Hablaba de que debías de hacerlo. Entonces no estaba determinando. Entonces el Señor toma lo de la oveja porque sabía que esto era un mandamiento. Esta era una directriz que el Señor había dado. Esto era algo que Dios había entregado. Y que sin duda todos los que estaban allí conocían esa ley, y sin duda muchos de ellos ya habían aplicado esa ley y habían ayudado a otros. Entonces el Señor toma lo de la oveja y le dice: si una oveja cae y cae ahí al foso, usted debe de sacarla, porque la ley dice que hay que sacarla, ayudar a sacar. Entonces el Señor pregunta: ¿vale más esta oveja que este hombre? ¿Que el hombre? No. El hombre vale más que la oveja. Así que si eso se hace con la oveja, ¿cuánto más no se hace con el hombre? Nota, y hasta aquí en Mateo y en Marcos parece todo igual y no encontramos una palabra indicadora que nos hable de discernimiento. Solo en Mateo dice que cuando estos fariseos, o más bien vamos a hablar de los líderes, estos líderes se sintieron confrontados por Jesús, ¿qué hicieron? Salieron para buscar la manera de cómo destruirle. Y el texto que dice: y conociendo Jesús eso, ¿qué dice el texto? Y conociendo Jesús eso, se fue a otros lugares. Y ya cuando usted y yo llegamos a que Jesús conocía ¿qué? El pensamiento de ellos. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Aquí ya llegamos al punto donde encontramos que en Jesús había ¿qué? Discernimiento. ¿Por qué? Porque él comenzó a saber lo que estaba pasando. Él separó ya la escena de la verdadera motivación que estos tenían. El Señor sabía que estos no estaban pensando en el hombre. El Señor sabía que estos no estaban solamente pensando en defender el sábado. El Señor sabía que estos estaban pensando es cómo destruirle, cómo acabarle. ¿Cómo, señora? No, ya voy para allá, hermanita. No se me adelante, tranquila, ya voy para allá. Voy en orden. Marcos y Mateo, ya voy en orden. Gracias por ayudarme ahí, hermana, pero ya voy para allá. Entonces, cuando usted y yo estamos en Mateo, Mateo nos deja ver que el Señor hizo esto. Pero luego, como la hermana nos adelantó ya, vámonos al Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, en el versículo 8 exactamente, el escritor Lucas es más claro
que Marcos y que Mateo. ¿Por qué? Porque nos dice, y él conociendo ¿qué? Los pensamientos de ellos. Nota cómo los tres nos van ayudando y cómo el uno complementa al otro, mientras Marcos no nos deja ver lo que estamos hablando de ese liderazgo discernidor. Lucas nos abre una ventana, perdón, Mateo nos abre una ventana, pero Lucas nos abre toda la puerta y nos entra a la sala y nos dice, mire, este hombre Jesús está ejerciendo un liderazgo de ¿qué? Discernidor. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía los pensamientos de estas personas. El Señor sabía la intención. Ahora yo quiero que tú y yo veamos esto. Dado el significado que le hemos dado a discernimiento, veámoslo de esta manera. El Señor entra a la sinagoga y allí está toda una cantidad de hombres y mujeres, una multitud. Los fariseos, o más bien los líderes que están acechando a Jesús para buscar cómo destruirle, cómo arruinar la vida de Jesús, cómo acabar con Jesús, ellos se presentan de una manera muy sutil y ellos le dicen al Señor, según Mateo, ¿es lícito hacer bien o hacer mal el día de reposo? Y el Señor le dice, ¿quién es más importante de una oveja a un hombre? ¿Quién es más importante? La ley determina que si tu amigo, tu prójimo, tiene un animal y él cae a un hoyo, tú debes de ayudarlo a sacar, y no importa el día. No importa cualquier día, debes de hacerlo. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La oveja o el ser humano? Pues la respuesta era obvia. Hasta un niño hubiera dado respuesta, ¿cierto? Pero estos que hicieron según Marcos, quedaron en silencio. Ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban interesados en el hombre. Ellos no estaban interesados en el día de reposo como tal. Ellos estaban interesados en ¿qué? En buscar la caída de Jesús. Y eso es lo que el Señor separa. El Señor en el discernimiento que hace, separa las palabras de lo que ellos han dicho de su verdadera motivación. Y el Señor sabe, Él separa las acciones que ellos están transmitiendo o dejando ver dentro de la multitud, las separa de su verdadera motivación, porque la verdadera motivación de ellos era destruirle, era matarle, era acabar con Jesús. Mire, hermanos, uno de los grandes problemas del liderazgo hoy en día es que no tenemos líderes que sean discernidores. Falta demasiado discernimiento en el liderazgo. Le voy a decir una verdad, a mí me sorprende, y yo se lo digo con toda honestidad, me sorprende cuando estoy hablando con algunos líderes, me sorprende cuando veo la conducta de algunos líderes, me sorprende cuando veo las acciones de algunos líderes, me sorprende cuando veo el comportamiento de algunos líderes, porque en su mayoría muchos de ellos son simples, son crédulos, creen todo lo que está a su alrededor. Hay personas que han venido y dice, pastor, es que este líder este predicador es muy bueno y mire lo que está enseñando, pero pocos disciernen realmente las intenciones que hay dentro de ese mensaje. Una de las cosas que el Señor enseñó en Proverbios es que el temor de Dios nos lleva a ¿qué? A discernir qué es bueno y qué es malo. El temor de Dios nos saca de la simpleza. ¿Sabe para qué fue escrito el libro de Proverbios? Para quitar la simpleza, para quitar la credulidad y para llevarnos a ser personas perspicaces, a ser personas que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, a ser personas que no nos dejemos manipular, que no nos dejemos llevar por cualquier cosa. Mire, hace unos días aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia pasan tantas cosas, hermanos, uno le sorprende.
pero es un lugar público donde entran muchas personas cada día a la iglesia. Y llegó una persona y habló con uno de los pastores y con uno de los líderes. Y ¿sabe qué dijo? Mire, yo vengo de haber sufrido una situación muy difícil. Resulta que a mí me condenaron inocentemente. Y después de un tiempo de haber pagado todo lo que me acusaron, se dieron cuenta que yo no soy culpable. Entonces a mí me van a tener que indemnizar. Y como me van a indemnizar, yo quiero prometerle a la iglesia X suma de dinero. ¿Recuerdan cuando dijimos que se estaba proyectando en la misión panamericana que proyectar la universidad, el instituto? ¿Se acuerda? Cuando estamos acá y que vamos a tomar una ofrenda, pues esa persona dijo: ¿cuántos que ustedes necesitan? Y entonces alguien de los que estaba hablando con él dijo: como 10 millones de pesos ahorita. Y dijo: no se preocupen, nosotros se los vamos a dar. Yo se los voy a dar, porque a mí me van a dar la plata y yo se los voy a entregar. Y la plata no llegaba. Pero cada día que esa persona venía acá a la iglesia, buscaba al pastor y buscaba al líder y le decía: venga, mientras me llegue la plata, ¿usted me podía regalar un almuercito? ¿Usted me podía regalar los pasajes? ¿Usted me podía regalar esto? Y él, cada vez que entraba aquí a la iglesia, la persona levantaba la cabeza y miraba dónde estaba el pastor, y donde lo veía, ahí iba y le decía: pastor, aquí estoy, mire, ya no tema, la plata ya va a llegar. Pues la plata era una mentira. Y como un pastor y como un líder pasan por el fiasco de creerle a alguien que solo vino a mentir para que le llenaran el vientre. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de discernimiento. Falta de estar conectados con qué es la verdad y qué es la mentira. Yo le voy a contar otra cosa que pasó hace unos años atrás. Un hermano de aquí que tenía un taxi, o que manejaba taxi en aquel entonces, vino alguien y le dijo: venga, señor, es que yo necesito hacer un recorrido por Medellín para comprar unas cosas. Y le mostró una lista: yo vengo de tal ciudad y necesito esta lista. Y él le dijo: bueno, tranquilo, yo le hago el recorrido, le vale tanto. Y el hombre dijo: listo, hágale. Y se montaron el taxi y fueron llegando a ciertos lugares. Y el hombre entraba al negocio y salía del negocio y decía: allá, mire, ahorita vengo a reclamar eso. Y salía del negocio y entraba a varios negocios, y el hermano llevándolo por el taxi por muchos lugares y por todo Medellín. De repente el hombre recibe una llamada y dice: ¿cómo? ¿No me llega la plata? ¿Cuándo? Hasta mañana. Y yo no puedo creer, mire, ya estoy comprometido allí. Y dice: ¿ya qué voy a hacer? Mire, señor conductor, no tengo cómo pagarle ahorita, y no tengo cómo pagar una deuda que tengo allí, porque no me colocaron la plata. Si usted no me cree, vea, le voy a dejar el teléfono, llame a esta persona. Él llamó a la persona, la otra persona dijo: qué pena, es que no pudimos colocarle la plata, pero ya se la vamos a colocar más tarde. Y el hermano se creyó el cuento y le sacaron 2 millones de pesos al hermano del bolsillo para pagar la deuda. Y todo un día de trabajo se perdió. ¿Y todo por falta de qué? ¿Alguna vez ha tenido falta de discernimiento? Levantemos la mano. Esto es una verdad. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que entender que no estamos hablando de algo que está lejos de la escritura. Es algo que Dios nos ha estado hablando, y el Señor aquí nos evidencia un liderazgo discernidor. Qué interesante que tú y yo no solamente estemos dispuestos a dar el pan, a guiar, a enseñar a alguien, sino también a saber cuál es la verdadera motivación que hay en las personas. ¿Qué es la verdadera conducta? Poder separar una conducta de la otra, poder entrar en una situación totalmente diferente a la que a veces estamos abocados a caer. Quiero leer con ustedes, hay muchos pasajes que podemos leer, pero quiero leer con usted
el siguiente pasaje, Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Las otras citas se las voy a editar ahorita despacio. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Por favor, lea conmigo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Dónde está lo de discernimiento en este pasaje? Cuando Jesús conoció el pensamiento de ellos. Y usted dice: ¿cómo es posible? Bueno, una persona que es controlada por el Espíritu Santo, un líder que vive controlado por el Espíritu de Dios, que vive en una comunión con el Señor, esa persona puede desarrollar esa habilidad para conocer. Muchas veces mientras estamos predicando, tenemos aún que conocer qué está pensando las personas. Y no todos estamos listos para discernir todas las cosas. Eso es verdad. En unas nos va bien, en otras nos va regular. Pero ojalá tú y yo estemos orando al Señor para que como líderes de la iglesia tengamos discernimiento. Y sabe una cosa, usted y yo tenemos que discernir los tiempos de hoy. Y tenemos que discernirlos tanto que no podemos pasar por alto lo que el Señor está marcando en su palabra. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha pensado por qué hoy la gente tiene tanto interés en ir y correr y aprender lo que se enseña allí, y aprender lo que se enseña allá, y aprender lo que se enseña allá, pero no tiene una vida clara, no hay un carácter firme, no hay una determinación bien sólida en sus principios? ¿Ha visto eso? Pues ese es el cumplimiento de la profecía. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Claro, Mateo capítulo 24 dice que en los últimos tiempos tendremos comezón de oír. Y no es que estemos siendo edificados, sino que queremos oír todo cuanto pasa en el mundo. Y la pregunta es: venga, una persona que oye aquí, oye allí, oye allá, ¿esa persona está realmente siendo edificada? Yo tengo que decirles que muchos de ellos no están siendo edificados. Por el contrario, encuentro que aunque han escuchado tanto, no tienen ni siquiera una convicción firme en su fe. Ahora, yo tengo que aprender a discernir los tiempos. Este es un tiempo profético, y como es un tiempo profético, muchas cosas nuevas hay. Hay falsos cristos, es cierto. Hay falsos maestros, es cierto. Hay comezón de oír, es cierto. Hay principio de dolores, es cierto. Hay una cantidad de cosas que están pasando. Pero usted dice: pastor, ¿solamente vemos eso en Mateo capítulo 24? No, lo vemos en segunda de Timoteo capítulo 3. La Biblia dice que en los posteros tiempos habrán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Usted y yo tenemos que leer la Escritura para discernir cuál es el carácter de los hombres del último tiempo. Y cuando usted y yo discernimos el carácter de los hombres en el último tiempo, usted y yo podemos mirar lo que está pasando. A veces usted y yo decimos: hermano, ¿por qué en la iglesia viene alguien
y se mete, y resulta que nos hemos encontrado con sinvergüenzas en la iglesia que han ennoviado hasta 6 hermanas de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo? Y dice, por 2 razones. Primero, porque ellos nunca tienen temor a Dios. Solo entran a la iglesia a ennoviar y a ennoviar. Y no solamente ennovian, porque como la cultura hoy es amigos con derecho, entonces usted y yo sabemos que no solamente están ennoviándose. Ojo, por un lado eso, pero por otro lado la escritura dice que hay mujeres en la iglesia que siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Hay 2 verdades y yo tengo que discernir lo que está pasando ahora. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque somos líderes y tenemos que discernir lo que está pasando. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? Pues Jesús está marcándonos a nosotros un liderazgo discernidor para que usted y yo tengamos en cuenta esto. Voy a decir las citas que tengo acá en Juan capítulo 1, versículo 44 al 51. Vas a encontrar otro ejemplo de esto. Juan capítulo 1, versículo 44 al 51. También en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. También en Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Usted dice, ya sé cuál es ese, ¿cierto? ¿Usted sabe cuál es el que trata Juan capítulo 4? El de la samaritana, que el Señor le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, yo ya lo sabía, ya lo había discernido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es. Así que ¿cuándo vas a parar, mujer? ¿Sí? Es interesante. En Juan capítulo 4, versículo 16 al 18, y en Juan capítulo 21, versículo 17. Usted puede leerlo. Esos textos nos hablan de discernimiento, pero como el tiempo corre más que yo, entonces yo no puedo seguir hablando de discernimiento. Vamos a pasar al cuarto tópico, y el cuarto tópico es un liderazgo celoso. Usted dice, pastor, ¿celoso? Los celos no son pecado, pues. ¿Sí? Los celos no son pecado. ¿Por qué va a hablar de un liderazgo celoso? Usted nos va a marcar algo que va en contra de lo que dice la escritura. No, yo quiero que tú y yo veamos bien lo que es un liderazgo celoso. El término que encontramos aquí se deriva de un sustantivo latino que es zulus, con Z, zulus, y que puede traducirse como celo o ardor. Zulus con Z, y puede traducirse celo o ardor. A su vez procede del griego celos, con Z, celos con Z. Y yo quiero que tú y yo tengamos esto bien claro, porque quiero decirle que el término hebreo y el término griego tienen una misma connotación, y uno lo puede encontrar en diferente traducción. Y las diferentes traducciones habituales sobre celos son las siguientes. Primero, si lo va a notar, yo lo voy a decir despacio. Primero, la primera traducción la traducen como la capacidad o estado de un compromiso apasionado. Voy a decirlo otra vez. La capacidad o estado de un compromiso apasionado. Esa es la primera traducción que estamos hablando de celos. La segunda es, ¿estamos bien o voy muy rápido? Agilice la mano. La repito, es la capacidad o el estado de compromiso apasionado, de un compromiso apasionado. Segundo, es en forma general la fuerza que motiva. La fuerza que motiva a la personalidad, o más bien la personalidad
la fuerza que motiva la personalidad. Ejemplo, el interés, el agrado por hacer algo, el que yo quiero ir, la prontitud. Eso es algo que me lleva incluso a la rivalidad, que me lleva a la competencia. Eso es la segunda traducción de celos. Es en forma general la fuerza que motiva la personalidad. Y estoy hablando de esto. Y en tercer lugar, que lo vamos a ver en mal sentido, celo aquí es envidia, competencia y contienda. Entonces nota que tenemos tres traducciones, ¿cierto? Y ya nos ubicamos. La última ni siquiera la miremos, ¿cierto? Porque ahí celos es envidia, contienda, pleitos, y ahí no vamos a tocar, porque ahí donde está algo negativo, ahí está todo lo negativo, ahí no estamos en lo correcto. Entonces en el contexto ya sacamos de lado esta traducción o esta traducción de celos, y nos quedamos con dos, que es la forma que motiva la personalidad, que lo empuja a hacer algo, a comprometerse con algo, o es la capacidad de compromiso apasionado. Y yo me quedaría con la primera en el contexto de Jesús. Es el compromiso que me apasiona. Usted y yo sabemos que cuando Jesús vino acá a la tierra, Jesús no vino a hacer otra cosa sino la voluntad del Padre. Salmo 48, ¿qué dice? Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí me hago entender? Ese es un salmo mesiánico. Quien está hablando allí es Jesús directamente. En un cántico que el salmista está entonando, Jesús pone estas palabras en él para hablar de su compromiso ¿con quién? Con el Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando tú y yo trasladamos eso, nos venimos a las Sagradas Escrituras y comenzamos a ver en los evangelios la vida de Jesús. Y cuando tú y yo miramos a Jesús, Jesús no hace otra cosa sino la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, ¿cierto? Y esa voluntad del Padre lo lleva a Jesús a comprometerse. Lo lleva a Jesús a tener un compromiso apasionado. Lo lleva a Jesús a tener algo claro. Mira, ahí mismito en Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, antes de hablar con la samaritana, acontece esto. Jesús está con los discípulos y todos tienen hambre. ¿Me hago entender? Todos tienen ¿qué? Hambre. Jesús tenía hambre. Y los discípulos le dijeron: Señor, nosotros vamos a ir aquí cerquita y compramos y traemos la comida. Y el Señor dice: bueno, listo, yo los voy a esperar por acá. Y el Señor se queda. Y cuando el Señor va y habla con la samaritana y está hablando con ella, al ratico que Él está hablando y que ha llevado a la samaritana a un convencimiento de la verdad, ellos llegan y están afanando al maestro, como a veces pasa. Hey, la comida está servida. ¿Cierto, hermanos? A veces nos pasa, ¿cierto? Se le va a enfriar. Y comienzan a molestar al maestro. Maestro, ahí le trajimos el fiambre. Se le va a enfriar, maestro. Mire, trajimos lo que a usted le gusta. Por ahí una viejita lo estaba vendiendo y lo compramos. Mire, maestro. Y el Señor está mirándoles. Y el Señor dice: venga, paren. Mi comida y mi bebida no es eso. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Su compromiso. Ay, el Señor no dijo eso solamente. ¿Saben qué dijo el Señor? Dijo: espérenme que yo tengo una comida mejor que voy a comer. Y todo el mundo dice: ¿será que alguien le va a traer algún bistec de la casa? ¿Será que alguien le preparó algo mientras nosotros íbamos? Alguien le dijo: Señor, espéreme aquí que tengo una buena comida. Estamos en fiesta y le voy a traer una buena comida y hasta un postre. Todo
pensamiento cabe en la cabeza. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo le dice: no es que alguien me va a traer comida, no es que alguien va a hacer algo, es que yo tengo un compromiso, algo que me apasiona. ¿Y sabe qué? Es que este lugar, aquí hay gente para ser salva. Y ese día usted y yo sabemos que fueron salvos muchos. ¿Y por qué? Porque Jesús no se ancló en pensar en comer y en descansar. Jesús pensó en trabajar. Y por eso dice en el mismo contexto: mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Ese era el celo de Jesús, eso lo envolvía. Ahora usted me dice: pastor, ¿dónde se aplica ese contexto en Marcos? Porque Marcos es nuestro referente, ¿cierto? ¿Dónde se aplica ese referente? Yo quiero que usted y yo miremos esto. Note en Marcos cómo se da una situación. El Señor se da de la situación en que el Señor llega a la sinagoga. Ahí está el hombre de la mano seca, y los fariseos le están acechando al Señor para ver qué va a hacer. Según Mateo, los fariseos le están empujando para que el Señor, a ver si el Señor cae, y el Señor está allí. Mientras para los fariseos el hombre era un objeto de tropiezo para Jesús. Mientras para los fariseos eso no importaba lo que Jesús fuera a hacer, sino si él caía o no caía. Jesús los confronta, y cuando Jesús los confronta le dice: venga, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? Y cuando ellos escuchan eso, se quedan callados, y el silencio de ellos produce dos cosas en Jesús, según el texto que produjo: enojo y tristeza. Enojo y tristeza. Enojo por ver la dureza de corazón. Enojo por ver que estas personas eran insensibles. Enojo por ver que el corazón de estas personas se había endurecido a tal punto que no les importaba el ser humano, no les importaba la misericordia, no les importaba nada. Jesucristo no vino acá a la tierra a hacer lo que se le daba la gana, vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era mostrar toda misericordia. Y ahí había alguien que merecía, ahí había alguien que necesitaba la misericordia del Señor. Pero como estos líderes vinieron y se opusieron, el Señor siente enojo, pero a la vez le da tristeza. Y le da tristeza ¿por qué? Porque estas personas, en la dureza de su corazón, no tienen la oportunidad de un cambio, no tienen la oportunidad de eso. Ahora mire, hermanos, qué tensionante eso. ¿Se imagina que en este momento llegara alguien y se parara y comenzara a discutir con el pastor Orlando? Y ustedes todos están aquí. Se va a crear un ambiente hostil. ¿Es cierto o no es cierto? Se va a crear un ambiente muy difícil. Ustedes van a mirar a esa persona diciéndome una cantidad de cosas y van a estar expectantes. ¿Qué va a hacer el pastor Orlando? ¿Cómo va a responder el pastor Orlando? ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, yo no estoy diciendo que venga esa situación ahorita, ¿cierto? Pero estoy diciendo que es posible que pueda pasar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Imagínate, el templo estaba lleno de la multitud. Cuando de repente Jesús entra, todos sabían quién era Jesús, porque ya todo el lugar sabía quién era Jesús. Y el que no sabía había escuchado ya algo de Jesús. Y ahora, mientras Jesús entra, ahí está el vecino y le dijo: mire, ese es Jesús, el que yo le dije. Ese es Jesús, el que está por ahí predicando. Ese es Jesús. Y la gente comenzó a murmurar. Pero de repente, en medio de todo eso que está pasando, Jesús llama al hombre de la mano seca y le dice: venga aquí, póngase en medio. Y todo el mundo está ahí. Y luego Jesús voltea a ver a los fariseos y le dice: venga, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito hacerlo bien o hacer mal? Y estos fariseos callan. Imagínate el ambiente como está. Todo se tornó en una cantidad de cosas. Preguntas surgieron. Algunos se pusieron nerviosos, otros se ocultaron para no revelar
Aquellos estaban de acuerdo con los fariseos y otros estaban diciendo: vamos a ver el Señor qué hace, a ver esto o aquello. Nota, todo esto puede pasar. De repente el Señor le dice al hombre que tenía seca la mano: extiéndela. El celo del Señor por sanar a esa persona, por derramar misericordia por esa persona, era más grande que la hostilidad de los que estaban allí. Cuando tú y yo tenemos celo de Dios y estamos comprometidos y apasionados por algo, no hay quien nos detenga. No hay quien impida que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, porque estamos comprometidos con eso. Estamos ávidos de hacer lo que es correcto. El liderazgo que tiene que levantarse es un liderazgo que ejercite un celo, un compromiso apasionado, un compromiso que le motive, que le arrastre, que le lleve, que no lo deje parar, que no le haga negligente y que no se deje llevar por ninguna corriente, sino que escuche la voluntad de Dios, sepa lo que Dios quiere y haga lo que Dios quiere. Por eso el Señor en Mateo le pregunta: ¿sabe qué significa misericordia quiero y no sacrificio? El celo de Dios era la misericordia, no el sacrificio. Ese liderazgo tenía que tener celo, celo que les llevara a hacer el bien y no a buscar el mal. Pero estos fariseos no tenían ningún interés, hermanos, en la persona. Ya lo hemos dicho varias veces. Esos fariseos tenían todo menos lo que realmente debían hacer. Yo quiero que mire esto, hermanos. Por favor, lea Marcos capítulo 4 conmigo y nota las preguntas del Señor. En Marcos 3:4 el Señor les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué? Callaban. Mateo 12:11, hermano, corra con la Biblia. Mateo 12:11, nota lo que dice. Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito el hacer bien en los días de reposo. Lucas 6:9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo así y su mano le fue restaurada. ¿Qué significa esto? La ley no impedía que en día de reposo Jesús sanara a alguien. Ahora, yo quiero decirle algo más. ¿Jesús tocó al hombre de la mano seca? No lo tocó. Ojo lo que le voy a decir. No lo tocó. Si el Señor hubiese tocado al hombre, hubieran dicho: sí trabajó. ¿Y por qué? Sí trabajó en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque lo tocó. Pero el Señor no lo tocó. El Señor le dio la palabra. ¿El Señor qué hizo? Le dio la palabra. Ahora, esto es relevante. ¿Y por qué es relevante, pastor? Porque cualquier cosa que se hiciese con las manos representaba trabajo y ellos iban a atacarle con más fuerza. Pero Jesús no le toca. Jesús da la palabra. No se impedía que se hablara en el día de reposo. De hecho, los fariseos estaban hablando. No se impedía que se dijera algo, no se impedía que se trabajara, que se hablara en alguna medida. Pero si se quiere, si Jesús hubiera tocado al hombre de la mano seca, no hubiera pecado, porque ya lo vimos hace unos días que aún los sacerdotes trabajaban el día de reposo. Y el Señor estuvo hablando de eso. Sin embargo, el Señor es tan correcto en lo que está haciendo que el Señor no lo toca, el Señor da la palabra. Ahora, ¿qué era más importante para el Señor?
detenerse a seguir discutiendo con los fariseos o atender la necesidad del hombre que estaba allí. Ojo, interesante que Jesús le da toda la importancia a ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque el celo de Dios estaba en su corazón. Él no había venido a hacer otra cosa. Los fariseos los discípulos, un día de tanto cansancio como a veces tenemos nosotros, ellos solo querían irse a dormir. Y le decían: Señor, ya está muy tarde, deje de atender a la gente. ¿Sí o sí? ¿Recuerda eso? Y el Señor les dice: sigamos trabajando. ¿Y por qué? Porque el Señor tenía compasión de las gentes. ¿Y por qué tenía compasión de las gentes? Porque son como ovejas que no tienen pastor. Su celo, su compromiso apasionado le llevaba a hacer el bien a las demás personas. Quinto principio: ahora es muy interesante que el Señor sana al hombre según Mateo. El Señor sana a este hombre según Mateo bajo la siguiente premisa: que el hombre es más valioso que el animal. Amén. Amén. ¿Es cierto? Ojalá hoy lo vivamos, porque en estos días me leí una noticia que me dejó muy triste. Un hombre mató a la esposa en los Estados Unidos y recibió la condena de 10 años de cárcel. Y otro mató a un perro con palo y recibió la condena de 40 años. ¿Qué le parece? Ninguna de las dos cosas es correcta y justa, ¿cierto? El matar al animal y el matar a la persona. Pero mira, ¿dónde estamos? Mira en qué nivel estamos. Quinto principio de liderazgo bíblico es un liderazgo restaurador. ¿Un liderazgo qué? Restaurador. Yo quiero que usted y yo veamos algunas cosas aquí, que es muy interesante lo que nosotros encontramos en estos textos. Cuando usted y yo nos metemos en el escenario, el Señor Jesús está en medio de estas personas y el Señor dirige una mirada reprobatoria ante la actitud de los líderes. Porque el Señor mirándole les dice: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? El Señor de inmediato les da una mirada que reprobatoria. El Señor está en contra de lo que estos hombres están viviendo, o más bien emitiendo de sus corazones. Y al hombre de la mano seca le da una mirada restauradora. Ojo, estas dos cosas que están en el texto. Mientras el Señor mira a los líderes, Él desaprueba la actitud de ellos. Él está en contra de lo que ellos están transmitiendo. Él está en contra de lo que estos líderes están haciendo. Y el Señor les confronta de inmediato. Ahora bien, sabemos que Él conocía sus corazones porque Él discernía lo que estaba pasando con ellos. Bien sabemos que el Señor estaba en contra de todo eso. Y ahora encontramos que Jesús les mira y su mirada es una mirada en contra de lo que ellos tienen. Pero cuando Jesús mira al hombre de la mano seca, su mirada cambia. Su mirada es restauradora. Les dije hace 8 días que en otro libro se habla de que este hombre era albañil. O sea, en un libro apócrifo llamado el Evangelio Hebreo,
usted puede encontrar la historia que se narra allí sobre este hombre, y se dice que este hombre era un albañil y que él sustentaba a la familia, pero no podía tener un trabajo muy organizado porque le faltaba la otra mano, y ese hombre carecía de una cantidad de virtudes para poder sostener su familia. Así lo narra el Evangelio hebreo en el libro apócrifo. Yo le dije hace 8 días que puede ser que sí, puede ser que no. La historia que se está narrando allí es esa. Pensemos que eso es cierto o que no es cierto, pero la realidad es que cuando Jesús mira al hombre, Jesús lo mira con una mirada restauradora. Y Jesús no está aquí para decirle a los fariseos: se van a poner muy bravitos, venga pues, yo les demuestro. El Señor no está haciendo eso, porque cualquiera pudiera pensar que Jesús ahí está lleno de coraje, tratando de quedar bien ante las personas y avergonzando a los fariseos. Pero esa no es la motivación de Jesús. La motivación de Jesús no es avergonzar a los fariseos. La motivación de Jesús no es quedar bien. La motivación de Jesús no es decir: venga pues, yo le demuestro quién soy yo. Eso no es la motivación de Jesús. La motivación de Jesús es atender a la necesidad. ¿Sí me hago entender? No es competencia, es atender a la necesidad de una persona. Y por eso la mirada de Jesús es extraordinaria. La mirada de Jesús es una mirada hacia este hombre restauradora. Y usted dice: ¿por qué? Porque ese hombre que tiene esa mano lisiada, el Señor lo mira y le dice: venga, póngase aquí. Y el hombre se coloca allí. El Señor mira a los fariseos o a los líderes. El Señor les confronta a ellos sobre lo que es bueno, sobre lo necesario que hay que hacer el bien y no ver mal a esa persona. Y luego mira al hombre y le dice: extiende tu mano. Ese hombre escucha esa orden del Señor. Ese hombre escucha esas palabras del Señor. Esas palabras iban acompañadas con tanta autoridad que ese hombre, que nunca, o tal vez hacía muchos años, no había podido levantar su mano, ahora levanta su mano y sus dedos comienzan a moverse. Dice: y le fue restaurada toda, no una parte. No es que él lo intentó y la subió hasta acá y la tuvo aquí y dijo: nunca lo había logrado. No, es que el hombre extendió la mano y movió sus dedos. Eso es lo que el texto habla. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una mirada restauradora a ese hombre. Cuando usted va a Juan capítulo 9, el ciego viene y le dice a Jesús: Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús lo mira y le dice: quiero. Es el querer de Jesús restaurar a la gente. Es el querer de Jesús levantar. Es el querer de Jesús cambiar la historia de la humanidad. Es el querer de Jesús que las circunstancias sean diferentes. Y ese tiene que ser el querer del liderazgo de la iglesia. No un liderazgo que se muestra, no un liderazgo que está en competencia, no un liderazgo que es arrogante, no un liderazgo que quiere mostrarse a donde quiera que vayan, y cuando no ve la multitud dice: todavía no, porque no ha llegado nadie. No es ese liderazgo. Es el liderazgo que mira a una sola persona y piensa que esa persona necesita ser restaurada, que esa persona necesita el cambio, la transformación. Jesús le da. Mire, hermano, qué día tan bienaventurado para ese muchacho o para ese señor. ¿Cuántas veces había ido al templo? Un sinnúmero de veces. Tal vez cientos de veces había ido al templo. Y como entraba,
Así salía, hablando en el sentido de lo físico, porque no podemos decir más, ¿cierto? Y él iba y escuchaba la enseñanza y cantaba las alabanzas, adoraba al Señor, salía a su casa e iba a su casa y seguía con su misma necesidad, con su misma limitación. Esa mañana se levantó. Esa mañana hizo que su esposa y sus hijos se organizaran porque había que ir al templo. Esa mañana le dijo a ellos: vamos al templo. Esa mañana él pensó que todo sería igual. Llegarían al templo, cantarían los himnos, cantarían los salmos normalmente, estarían escuchando una lectura de la palabra. Un escriba, un fariseo se levantaría y explicaría el texto del día. Esa mañana él no pensaba que Jesús iba a estar allí, pero esa mañana cuando él llegó y estaba en el templo, de repente entró Jesús, el líder de la restauración. Y cuando Jesús entró allí, nació la esperanza, nació un nuevo día, hubo un nuevo despertar. ¿Sabe por qué? Porque había un líder restaurador. Y ese líder restaurador no tuvo a nadie en común, no tuvo nada que frenara a él. Él se fijó su mirada sobre ese hombre, y aunque había hostilidad y aunque había oposición, ¿sabe qué dijo? Hombre, venga acá, párese en medio y ahora extienda su mano. Y la mano le fue restaurada. Yo le pregunto, ¿usted es un líder restaurador? La gente no necesita saber cuánto sabemos. La gente no necesita saber cuántos has ganado y cuántas células tienes. La gente no necesita saber con quién te codeas. La gente solo necesita a alguien que le ayude a restaurarse, que le levante. Esa mañana fue diferente. Ese hombre regresó a su casa feliz, contento. Qué contraste, ¿no? Mientras los líderes salieron piedros y enojados, encolerizados, dice Lucas, buscando y planeando cómo vamos a matar a Jesús, ese hombre hizo fiesta en su casa. ¿Y sabe qué dijo? Jesús me sanó, Jesús me restauró. Eso es lo que la gente tiene que decir cuando tú y yo estemos con ellos, que Jesús te usó a ti para restaurar su vida, para cambiar su vida. Eso es lo que tenemos que emitir, un liderazgo como ese. Todos los días el Señor nos está llamando a estas cosas. Cada instante que pasa en la vida, cada momento que transcurre, tú y yo tenemos que pensar en ese liderazgo restaurador. Un liderazgo personalizado, ¿cierto? Un liderazgo instructor, formador o aleccionador. Un liderazgo, ¿qué más? Dígalo fuerte. Un liderazgo, ¿qué más? Celoso. Y un liderazgo, ¿qué más? Restaurador. Eso no es todo, hay mucho más que podemos encontrar. Ese es el liderazgo que el Señor está buscando. A veces nosotros nos metemos en el cuento de que ¿quién tiene más dones? Yo tengo los 50 dones que no existen en la Biblia. Algunos de nosotros pensamos que estamos cerquita de Jesucristo. Estamos que le decimos: tú allá en tu trono y yo en el mío, Señor, y aquí nos miramos de reojo. Eso no es correcto. Correcto es pensar de nosotros como tenemos que pensar y saber que tú y yo, si queremos ser grandes, tenemos que ser siervos de todos. Y como somos siervos de todos, por eso hablamos de un liderazgo personalizado, de un liderazgo instructor, formador, aleccionador. Hablamos de un liderazgo discernidor. Hablamos de un liderazgo
celoso, apasionado, comprometido con una pasión enorme y de un liderazgo restaurador que busca restaurar la gente. Colóquese de pies, por favor. Quiero que leas con tu Biblia ahí abierta. Terminemos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18. Y mire lo que el Señor dice en este texto bíblico. Voy a leer desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, restauración. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, restauración. A pregonar libertad a los cautivos, restauración. Y vista a los ciegos, restauración. A poner en libertad a los oprimidos, restauración. A predicar el año agradable del Señor, restauración. Por toda parte, restauración, restauración, restauración. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias. Ha sido un seminario largo y mis hermanos han sido muy pacientes, pero a la vez, más que pacientes, muy diligentes. Sus corazones se han dispuesto para aprender. Tal vez algunos han venido e ido, pero sé que en su mayoría hemos tenido hombres y mujeres todo el tiempo acá, sin faltar una sola noche, una sola cita. Señor, eso es muy bueno y a mí me alegra en gran manera, y tengo que mirarlos a los ojos y decirles a ellos gracias por estar aquí, por haber dispuesto sus corazones. Pero más me alegra algo, Señor, es que esta palabra no vuelva vacía. Es que esta palabra, cada uno de estos días que hemos hablado, haga la obra para la cual ha sido enviada. Señor, y yo no estoy pidiendo nada para mí. Es más, yo sé que al frente de cada uno de estos términos y de cada una de sus explicaciones, yo tengo que agachar la cabeza y decir: Señor, perdóname. No todo lo que estoy enseñando, no todo lo que estoy transmitiendo es una total realidad en mi vida, porque tengo falencias mil. Sin embargo, estoy desafiado, Señor, con todas mis fuerzas. Y me apasiona el hecho de que usted, Dios, nos está hablando y nos está diciendo que esto es lo que necesita la iglesia, que esto es lo que requiere la iglesia, que esto es lo que usted desea ver en la iglesia. Por eso me alegra más pensar en que esta palabra haga la obra para la cual ha sido enviado. Ayuda a mis hermanos, tanto los presentes como los ausentes. Y yo sé que en la ausencia de muchos es con una razón muy valedera. Y por ellos, Señor, clamo con todo el corazón. Y por aquellos, Dios, que no sé sus razones, también clamo con todo el corazón. Y te ruego, Señor, por favor, muda nuestros corazones. Muda nuestros corazones, Dios, para ser los líderes que usted quiere, Señor. Y para entender que el que quiera ser mayor tiene que ser siervo de todos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos a abrazar esta palabra, a ponerla tan fuerte en el corazón que nada la quite, que nadie la quite, Señor. Y que todos aquí aprendamos a que no tenemos que ser diferentes, sino contrarios. A que no tenemos que ser distintos al mundo, sino contrarios al mundo. Y que todos estemos listos para crear una contracultura y decir que en un tiempo hicimos esto y aquello, pero hoy no lo hacemos a causa del temor de Dios en nuestras vidas, para levantar una iglesia viva, una iglesia que le honre y que le exalte, sobre todo un liderazgo que más que ser liderazgo es hombres y mujeres siervos de todos para la gloria y la honra suya. Llévanos a casa en bendición y presérvanos, Dios. Si puedes levantar sus manos y batirlas al cielo y decirle: Señor, gracias por hablarme, gracias por enseñarme, gracias por conducirme, gracias, Dios, por estar de mi lado. Dígale: Dios, gracias, porque sé, Señor, que si hago estas cosas no estaré ocioso ni sin fruto. Sé, Señor, que haciendo estas cosas dejo que la gloria suya sea manifiesta y el poder suyo sea evidenciado en todo lugar donde vaya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.